el recaudador millonario revelado por el amor transformador de Cristo, un milagro sagrado. En el tercer año de Joacim, durante el imperio romano que dominaba sobre Judea, en la floreciente ciudad de Jericó, un hombre de nombre Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, era conocido por su gran riqueza. Su vida ostentosa lo había elevado en un mundo material, pero en su corazón un abismo de soledad y vacío espiritual lo consumía. Los que lo rodeaban lo menospreciaban, infundidos de desprecio por su colaboración con el opresor romano. Zaqueo, aunque rodeado de riquezas, anhelaba algo que el oro no podía comprar. Era un día soleado, y Jericó bullía con rumores sobre un hombre que sanaba y enseñaba con autoridad, conocido como Jesús de Nazaret. Aquel día, la fe de Zaqueo cobró vida, y su corazón comenzó a palpitar con un anhelo insaciable por ver a aquel maestro. Sin embargo, cuando la multitud se agolpó en las calles, Zaqueo, de baja estatura, sintió el peso de su impotencia. Pero su deseo trascendía las adversidades. Con determinación, corrió hacia un sicómoro, un árbol cuyas ramas se cernían generosas. Allí se trepó con agilidad, convirtiéndose en un observador furtivo de la escena. Cuando Jesús se acercó, las voces del bullicio se tornaron murmullos expectantes. El aire se llenó de una tensión sagrada. Entonces ocurrió lo inesperado. Jesús, deteniéndose en el lugar, levantó la vista y con mirada penetrante dirigió sus palabras a Zaqueo. «Zaqueo, baja pronto, pues es necesario que hoy posea yo en tu casa». En ese momento, el corazón de Zaqueo se colmó de asombro y alegría. La multitud, repleta de juicios, se quejaba: «Ha ido a hospedarse con un hombre pecador». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Zaqueo, sintiendo el amor incondicional del Maestro, experimentó un cambio. Con una voz firme y clara prometió: «He aquí, Señor, daré a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más». Aquella promesa resonó en el aire como una declaración de liberación y transformación. La multitud observaba, incrédula, ante la súbita disposición de un hombre que había estado atrapado en su avaricia. Jesús, con la autoridad divina, declaró: «Hoy ha salido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». El eco de esa declaración reverberó en el corazón de Zaqueo. Zaqueo, quien comprendió que su vida estaba destinada a algo más grande. Aunque el camino hacia su redención apenas comenzaba, el amor de Cristo lo había despertado de su letargo espiritual. La historia de Zaqueo no terminaba allí, sino que se abría un nuevo capítulo donde él no solo confrontaría su pasado, sino que también se prepararía para un futuro repleto de esperanza y propósito. Desafiado a vivir no solo por lo material, sino por la gloria del Dios que lo había encontrado. Mientras Zaqueo recibía a Jesús en su hogar, la atmósfera se tornó sagrada. Su casa, un lugar que había sido un símbolo de avaricia y desdén, iba a convertirse en un altar de transformación. Jesús, rodeado por sus discípulos, entró con una calma majestuosa. La luz de su presencia iluminó cada rincón, trayendo consigo un nuevo sentido de esperanza. Zaqueo, temblando de reverencia y emoción, se sentó a los pies de Jesús. Las palabras del Maestro eran como agua viva, y Zaqueo absorbía cada una de ellas con un corazón ansioso. En aquel momento, su vida, que había estado llena de vacío y egoísmo, comenzaba a desbordarse de nueva vida. Las antiguas cadenas de su propio corazón comenzaban, quizás por primera vez, a romperse. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento»,
dijo Jesús mientras miraba profundamente en los ojos de Zaqueo. Las palabras calaban hondo, resonando no solo en su mente, sino también en su alma. Zaqueo sabía en ese instante que había sido visto no solo por el hombre que tenía delante, sino por el mismo Dios que lo había creado. Sin embargo, el eco de los murmullos de la multitud todavía reverberaba en su mente. Aquellos que una vez lo menospreciaron volvían a ser la sombra de su pasado, recordándole el desprecio que había sufrido. ¿Qué pensarán de mí ahora? ¿Cómo podrán entender mi cambio?, se preguntaba. Pero tal era la fuerza del amor de Cristo en su corazón que, con renovada valentía, declaró: «Si esta casa ha de ser un lugar de adoración, será una casa de generosidad». No solo prometió devolver lo que había defraudado, sino que su decisión llegó hasta más allá, tocando incluso a los más vulnerables. Zaqueo, el hombre que recaudaba impuestos, ahora se convertía en un hombre que daba. El hogar que había sido un símbolo de corrupción se transformó en un centro de amistades, de reconciliación y de esperanza, donde los pobres eran bienvenidos y sus necesidades atendidas. Pero lo que Zaqueo no sabía era que su decisión de vivir de una manera nueva iba a desencadenar un cambio aún mayor que resonaría no solo en Jericó, sino en la historia misma. Su vida y su testimonio pronto atraerían a otros, quienes también buscarían la luz que él había encontrado. Las noches transcurrieron y Zaqueo se sumergió en la enseñanza del Maestro, descubriendo verdades que antes nunca había entendido. Cada parábola, cada milagro, cada palabra de amor revelaba el gran plan divino que se extendía más allá de sus deseos personales. El tiempo pasó y un nuevo desafío apareció. Aquellos que todavía permanecían en la oscuridad del legalismo comenzaron a sentir celos de las multitudes que seguían a Jesús. Se acercaron a Zaqueo, instándolo a abandonar a Cristo, a volver a su vida anterior donde el oro y la autoridad eran sus dioses. ¿Por qué seguir a un hombre que a menudo desata la ira de los poderosos?, le gritaban. Zaqueo, firme en su fe, recordó entonces cómo se sintió la primera vez que el amor de Cristo lo tocó. En su corazón, comprendió que la transición de su vida estaba guiada por un propósito mayor. Él era ahora un embajador de la esperanza. «Hoy, he decidido seguir a quien me ha dado vida», respondió él a sus detractores con firmeza y convicción. «No puedo volver atrás, porque mi alma ha visto la salvación». Y así, mientras el manto de la noche caía sobre Jericó, Zaqueo sintió que aún había más por conocer y experimentar, como si una voz divina le susurraba al oído. Pero en el trasfondo de su viaje de fe, una pregunta resplandecía. ¿Qué otros secretos guarda el plan soberano de Dios, y cómo se desplegarán en mi vida y en el mundo en el futuro inmediato? En la quietud de la noche, Zaqueo se sentía como un nuevo hombre, avivando la llama de su fe. Cada rincón de su hogar ahora vibraba con la alegría de la conversión. A través de las ventanas, la luz de las estrellas brillaba con un fulgor especial, como si el cielo celebraba su decisión. El amor de Cristo no solo había derribado sus muros, sino que también le había mostrado un camino luminoso hacia adelante. Mientras los discípulos compartían testimonios de sus propias experiencias con el Maestro, la atmósfera se teñía de amor y renovación. Zaqueo escuchaba atentamente, maravillándose de las historias y milagros que Jesús había realizado en otros. Sin embargo, una inquietud crecía en su corazón. Sabía que los hombres celosos no se detendrían ante su transformación. Se acercaban noches de dudas y pruebas. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba, un grupo de fariseos se congregó en las puertas de su casa. Con rostros duros y palabras afiladas, llegaron a desafiarlo. Zaqueo, ahora que has encontrado la luz, ¿qué dirás a la sombra que dejaste atrás? Ellos habitan en tu barrio, te conocen, y pronto recordarán quién eres realmente, le dijeron con desprecio. La voz de la multitud se volvió un eco que reverberaba sus propios temores. El recaudador de impuestos, ataviado con ropajes que hablaban de su antigua riqueza, sintió pesadez en su pecho, pero recordó las palabras de su Salvador. No te preocupes por los que matan el cuerpo, sino por aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo. La enseñanza de Jesús resurgió en su mente, radiando fortaleza. Viviendo en el presente, tomó una decisión.
Zaqueo se levantó y, con su voz resonante, respondió: «No permitiré que el temor del pasado dicte mi caminar en el futuro. El amor de Cristo en mí es más fuerte que cualquier rencor o recuerdo». A medida que sus palabras llenaban el aire, los fariseos se miraron entre sí, desconcertados por la firmeza que emanaba de este hombre transformado. Viendo esto, Jesús, siempre atento a las necesidades de su fiel seguidor, salió al encuentro de Zaqueo. «Esta salvación ha llegado a esta casa hoy, porque también él es hijo de Abraham», declaró el maestro. Zaqueo sintió cómo una corriente de poder divino le renovaba. Era un hijo de la promesa, y su vida tendría un impacto mayor del que imaginaba. Las semanas siguientes se convirtieron en un tiempo de prueba y consagración. Zaqueo comenzó a organizar comidas para los pobres, a ofrecer ayuda a aquellos que él había despojado en su vida pasada. Su generosidad se extendió a lo largo de Jericó, y los que antes lo despreciaban ahora le miraban con asombro. Él se había convertido en el agente de un cambio que resonaba en los corazones de su comunidad. Sin embargo, las sombras del pasado todavía acechaban. Un día, cuando regresaba de una visita a un hogar necesitado, sintió una presencia detrás de él. Era Leví, un viejo compañero de su oficio, quien le dijo con sorna: «No olvides, Zaqueo, que el mundo espera que caigas de nuevo. Después de todo, nadie puede cambiar tan radicalmente». Sin embargo, este día, el temor ya no tenía cabida en su vida. «Puede que tenga un pasado, pero hoy veo un futuro lleno de promesas y esperanza en Cristo», respondió Zaqueo con voz resonante. Mientras las palabras de Zaqueo se desvanecían en el viento, en su corazón crecía la expectativa de lo que Dios haría en su vida. Pero en su mente, una inquietante pregunta lo perseguía: ¿qué más se llevará a cabo en este viaje de fe y revelación que Dios tiene reservado para mí y para quienes me rodean? Un aire de misterio se cernía en torno a él, reflejando la inmensidad del inolvidable plan soberano del Creador. A medida que los días se deslizaban en la calidez del nuevo compromiso de Zaqueo, la atmósfera en Jericó se tornó tensa. La noticia de su transformación había comenzado a esparcirse como un rumor en la ciudad, llevándose consigo tanto admiración como desdén. Los fariseos, heridos en su orgullo, alzaban su voz contra él, pero Zaqueo se mantuvo firme en su camino, dispuesto a compartir la gracia que había recibido. Una mañana, mientras Zaqueo caminaba hacia la plaza, sintió un peso en su corazón. Al avanzar, se encontró con un grupo de personas que rodeaban a un ciego que pedía limosna. Reconoció en su voz una angustia que le fue familiar. Él mismo había experimentado la transitoriedad del sufrimiento y su búsqueda desesperada de esperanza. Zaqueo se acercó y al ver la fragilidad del hombre, decidió actuar. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y recibe tu vista», proclamó Zaqueo. Guiado por una unción que no había conocido antes, al instante el ciego miró fijamente y en sus ojos brilló una chispa de vida. Con lágrimas de agradecimiento, levantó la mano hacia el cielo y exclamó: «Alabado sea el Dios de Israel, he visto la luz». La multitud se espantó, algunos íntimamente tocados, otros buscando criticar. Pero en ese momento, Zaqueo no se detuvo a escuchar los murmullos. Con alegría desbordante, tomó de la mano al ciego y lo condujo hacia su hogar, donde preparó una fiesta. La generosidad que había brotado en su corazón se hizo un acto de unidad y celebración, donde todos podían atestiguar el poder del amor transformador de Cristo. «Hoy no solo celebro mi salvación, sino también tu libertad», decía con fervor. Sin embargo, en el trasfondo de la fiesta, un pequeño grupo de hombres se había reunido en secreto. Eran los fariseos, quienes no podían soportar que Zaqueo se convirtiera en un símbolo de esperanza en medio de su fracaso y desprecio. Habían trazado un plan y una estrategia, decididos a derribar la influencia que él había ganado. Uno de ellos, llamado Amón, sugirió un ritual de deshonra. Si hacemos público su pasado, la gente dejará de seguirlo. Así, un día, mientras Zaqueo enseñaba sobre la misericordia de Dios, Amón y sus seguidores se levantaron entre la multitud. ¿No es este el publicano que ha arruinado la vida de muchos en nuestra comunidad? ¿Cómo se atreve a hablar de justicia y salvación?
El eco de sus palabras reverberó en los corazones de muchos, que comenzaron a murmurar entre ellos. Pero antes de que la ola de insultos pudiera ahogar su mensaje, Jesús, que estaba presente, se levantó y se dirigió a ellos con una autoridad que calló a los murmullos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Un silencio pesado invadió el área, mientras las miradas se volvían hacia Zaqueo y luego a los acusadores. Uno a uno, los fariseos comenzaron a alejarse, reconociendo la verdad detrás de la misericordia. Zaqueo sintió que las cadenas de la condenación se rompían una vez más. La gracia de su Señor le recordaba que su identidad no estaba definida por su pasado, sino por el amor que había encontrado. Mientras la multitud empezaba a dispersarse, un murmullo entre los asistentes llenó el aire de una nueva expectativa. ¿Qué más planea hacer el maestro con este hombre? ¿Será que tiene un propósito aún mayor para él? Zaqueo, sintiendo el aliento del Espíritu en su pecho, descubrió que las pruebas que enfrentaba eran solo el comienzo de un camino de revelación divina, donde el plan del Señor empezaba a desenmarañarse ante su fe creciente. El día estaba claro, y aunque la sombra del conflicto había pasado, Zaqueo sabía que un nuevo desafío se cernía en el horizonte. Una pregunta latente comenzó a formarse en su corazón. ¿Cuál es el destino del amor que ha cambiado mi vida? ¿Y cómo usará Dios mi historia para su gloria? Las palabras de Jesús retumbaban en su mente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En ese momento, Zaqueo entendió que estaba a punto de descubrir su lugar en el plan eterno del Creador. Sin embargo, el aire en Jericó no solo estaba cargado de esperanza, sino también de inquietantes rumores que se deslizaban entre los muros de los hogares y las plazas. La llegada inminente de Jesús a la ciudad provocaba una agitación que el pueblo no podía ignorar. Cada paso resonaba en el corazón de Zaqueo como un tambor, haciendo eco de su expectación y ansiedad. Una tarde, mientras se preparaba para el encuentro, Zaqueo miró por la ventana de su hogar. La gente se agrupaba en las calles, empujándose por ver al maestro que había cambiado su vida. Era un espectáculo vibrante. Niños corrían, ancianos hablaban en voz baja y mujeres formaban grupos, compartiendo sus esperanzas. Pero en medio de esta algarabía, los fariseos se encontraban entre la multitud, susurrando y observando como sombras que acechan en la penumbra. Lleno de deseo y crucial en su nueva fe, Zaqueo sintió que cada momento se estiraba. Debía ver a Jesús no solo como testigo, sino como alguien que quería compartir su propia transformación. Pero su baja estatura le dificultaba la visión. Con un impulso fervoroso, se dirigió hacia el camino donde Jesús pasaría. Cuando llegó, se dio cuenta de que no podía avanzar entre la multitud. Fue entonces que en un acto de extraordinario desespero y fe, se subió a un árbol sicomoro que crecía al lado del camino, sabiendo que desde allí podría ver al Maestro. «Oh, mi corazón palpita con anticipación», murmuró Zaqueo, mientras se acomodaba entre las ramas, sintiendo su nueva identidad brillar con cada hoja que tocaba. El ruido creció, y de pronto un susurro divino recorrió el aire. Era él, Jesús, rodeado de multitudes que clamaban por su palabra y su toque, acercándose al árbol donde Zaqueo se había escondido. El recaudador sintió cómo su aliento se detenía. En un instante decisivo, Jesús levantó la mirada y con una voz que parecía resonar desde los confines del cielo, lo llamó por su nombre. «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa». El impacto de aquellas palabras fue como un rayo divino. El corazón de Zaqueo se llenó de gozo y asombro, pero también de temor, porque sabía que el peso de su pasado aún lo seguía. Sin embargo, al descender rápidamente, se sintió como un nuevo hombre. Las murmuraciones comenzaron a circular de nuevo entre los observadores, especialmente los fariseos, que se escandalizaban por la amistad del maestro con un pecador. «Ha ido a ser huésped de un hombre pecador», murmuraron con desdén. Zaqueo, con la humildad de un hombre transformado, sintió la necesidad de defender su nueva vida.
Señor, dijo con voz temblorosa pero firme, he decidido dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devolveré el cuádruple. La presión de las denuncias se disipó en ese momento, como el humo frente al viento. Jesús, mirando a Zaqueo con amor y compasión, declaró ante la multitud: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Las palabras de Jesús envolvieron a Zaqueo como un manto de gracia, y la multitud quedó atónita. En el corazón del hombre que un día había sido despreciado por su avaricia, ahora ardía la verdad del amor redentor. Zaqueo observó su entorno, sintiendo que su vida adquiría un nuevo significado. Su historia había sido escrita en justicia, y su legado ahora pertenecía al reino. Pero cuando pensaba que los desafíos se habían esfumado, Zaqueo sintió en su pecho una nueva inquietud. Si Dios había transformado su vida, ¿qué más él planeaba? La respuesta a su inquietud emergía entre sombras, y una pregunta comenzó a surgir: ¿cuál será mi misión en este vasto plan del Creador? La revelación seguía acercándose, y Zaqueo advertía que las maravillas no habían hecho más que comenzar, llevando consigo la promesa divina de un nuevo camino aún por revelar. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los altos muros de Jericó, la atmósfera se tornó electrizante, como si el propio cielo estuviera en suspenso, aguardando el desenlace de este encuentro entre lo perdido y el Salvador. Zaqueo, todavía aturdido por la transformación que había experimentado, sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Reunió a su alrededor a aquellos que habrían de escuchar su nuevo propósito. «Hoy», comenzó, con voz resonante y llena de fervor, «he hallado la esperanza donde antes no había más que oscuridad. He decidido cambiar, y no solo para mí, sino para todos aquellos que han padecido como yo». Los rostros, antes escépticos, se tornaron expectantes. Se sentía el peso de la oportunidad en el aire. Mientras hablaba, recordó la promesa que le había hecho Jesús, una promesa de restauración no solo en su corazón, sino también en su comunidad. La multitud se agolpaba esperando más de él, y, en un acto impulsivo, Zaqueo anunció: «Repararé el daño que he causado. Elijo compartir mi riqueza con los necesitados. Restauraré lo que he tomado injustamente». En su interior, sus palabras reverberaban con fervor, como si fueran un eco del mensaje de justicia que Jesús había traído. Los fariseos, todavía incrédulos, intercambiaban miradas de desdén y desconfianza. ¿Puede un pecador de esta magnitud realmente cambiar? ¿Es posible que el perdón sea tan amplio? Sus murmullos alcanzaban la altura de lo que una vez creyeron, aferrándose a la ley en lugar de permitir que el amor transformador de Cristo diera sentido a sus corazones. Zaqueo, consciente de sus miradas críticas, continuó: «La contabilidad de mi vida anterior, de cada transacción que lastimó, será saldada. Hoy llamo al pueblo a unirse en esta causa. Juntos levantemos a los caídos y los olvidados. Hoy somos una familia unida en el amor de Cristo». La multitud comenzó a murmurar entre sí, pues pocos podían concebir la magnitud de su resoluta dedicación. Cuando la luz del día empezó a desvanecerse, un resplandor suave iluminó el rostro de Zaqueo mientras palpitaba una verdad en su interior. Era como si la presencia del propio Salvador lo envolviera. En ese momento, una sensación de propósito lo rodeó. No solo era un recaudador de impuestos, sino un portador de esperanza, llamado a ser un faro de luz. En medio de esa revelación, un joven entre la multitud, con lágrimas en los ojos, se acercó a Zaqueo. «Yo fui uno de tus víctimas», dijo, su voz temblando. «Mi familia sufrió por tu codicia. Ahora, como un nuevo hombre, ¿me ayudarás a reconstruir lo que perdí?» En ese instante, Zaqueo no vio solo a un hombre herido, vio el reflejo de la humanidad perdida que requería redención. «Señor, tu restauración comenzará hoy», respondió Zaqueo, sintiendo el peso de su nuevo llamado.
Trabajaremos juntos para sanar esta ciudad. Mientras Zaqueo se sumía en este nuevo compromiso, un oscuro presagio se cernía en el ambiente. Un fariseo, al borde de la multitud, murmuró con voz grave: «Esto no terminará sin escándalo, sus acciones alertarán a las autoridades romanas». Las sombras del futuro se entrelazaban con las decisiones del presente y un aire de conflicto brotaba. Jesús, observando desde la distancia, sonrió y sus ojos fulgurantes brillaron con amor. Los rumores crecían, como un huracán aguardando su oportunidad. En el corazón de Zaqueo, la inquietud resurgía, una pregunta persistente: ¿qué más debe ocurrir? ¿Hasta dónde me llevará esta nueva vida? Sin embargo, en la inminente oscuridad, la luz del propósito de Dios comenzaba a revelar su camino. La revelación aguardaba, como un tesoro escondido, un plan soberano que sobrepasaba toda comprensión, y la historia de Zaqueo apenas comenzaba. El inminente desenlace aún tenía que brotar a la luz. Mientras las sombras se alargaban y el crepúsculo vestía a Jericó en un manto de misterio, Zaqueo se sintió transportado a un espacio donde lo tangible se fundía con lo divino. La multitud, animada por su proclamación, comenzaba a congregarse en torno a él como un río que busca llenar su cauce. Un fervor colectivo estaba surgiendo y los corazones antes endurecidos comenzaban a abrirse. En la penumbra, el joven que había hablado previamente lo miraba con ojos que reflejaban tanto dolor como esperanza. ¿Cómo comenzaremos, Zaqueo? ¿Cómo se sanarán las heridas de la injusticia y el daño que has creado? Su pregunta hacía eco del anhelo de muchos que habían registrado el precio de la ruina en sus vidas. Zaqueo sintió la verdad en sus manos. Su llamado no solo era una tarea, era una cita divina. «Comenzaremos reparando el pasado», respondió Zaqueo con fervor. «Cada uno de mí, desde los más ricos hasta los más pobres, seremos parte de esta restauración. Traigan lo que tienen, traigan sus historias y sus recursos, y yo haré lo que deba hacerse». La multitud murmuró, y un espíritu de unidad comenzó a surgir, como el alba que se asoma tras la oscuridad de la noche. Mientras sus palabras resonaban en los corazones, 4 hombres se acercaron a la muchedumbre. Eran conocidos en la ciudad, entre ellos un respetado fariseo. Este levantó una mano para interrumpir. «Detened vuestros corazones equivocados. Este no es más que un intento vano de limpiar la culpa de un ladrón. La verdadera justicia no se encontraba en promesas, sino en la ley». Sus palabras cayeron como piedras en el camino, y la multitud comenzaba a dividirse entre los que creían en la transformación y los que se aferraban a la intransigencia de la ley. Zaqueo, sintiéndose golpeado por la resistencia de aquellos que aún no creían, inclinó la cabeza y pidió a Dios sabiduría. Las escrituras del antiguo pacto resonaban en su mente. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia». Mateo 5:7. Con renovado fervor elevó la voz. «Hoy yo soy testigo de la misericordia, y si la misericordia ha llegado a mí, también puede llegar a todos ustedes». La multitud en su mayoría sintió la innegable verdad de su testimonio. Aquellos que habían experimentado el daño de su codicia ahora se sentían atraídos a su visión, y el espíritu de comunidad empezaba a ganar fuerza. Sin embargo, la sombra del fariseo persistía, lanzando un reto a la fe de Zaqueo. «¿Qué pruebas tienes tú? ¿Qué certifica que esta transformación es real?» La provocación lanzó un desafío a Zaqueo. La multitud contuvo la respiración, sus corazones palpitando con anticipación. Por un momento, el aire se llenó de tensión, como antes de una tormenta. Ante la adversidad, Zaqueo recordó la mirada profunda de Jesús, una mirada que traspasaba el alma y revelaba la verdad. Se dirigió a la multitud, con el corazón en llamas. «Si mi vida es un testimonio de su poder transformador, entonces serán mis acciones las que certifiquen mi compromiso. No solo prometo, sino que actuaré. Hoy daré la mitad de mis bienes a los pobres y devolveré 4 veces más a aquellos a quienes he defraudado. Que se escuche mi voz y que se vea mi fe en obras». Las palabras resonaron en el aire, llenas de convicción y fervor. Y mientras se deslizaban por la multitud, un sentimiento de asombro, esperanza y anticipación se extendió como un eco de las promesas de Dios. Ahora, cada uno de ellos sentía que también eran parte de este milagro.
Pero, desde la esquina más oscura de la multitud, un murmullo penetrante comenzó a crecer, llevando consigo la sombra de una conspiración. Es solo cuestión de tiempo antes de que esto llegue a oídos de Roma. Necesitamos protegernos. Zaqueo no es seguro. El fariseo se retorcía en su lugar, augurando conflictos, ofreciendo una advertencia que era tanto política como espiritual. Zaqueo percibió la creciente decadencia a su alrededor, pero dentro de él una luz brillaba con más intensidad. La soberanía de Dios estaba en movimiento y su historia apenas comenzaba a tomar forma. ¿Cuál sería el próximo paso en este plan divino? Las sombras podrían amenazar, pero la luz de Cristo siempre trae revelación y propósito. Con cada latido de su corazón, Zaqueo comprendía que su vida en Cristo estaba llamada a desatar un poder inimaginable, una acción que podría cambiar no solo a Jericó, sino el rumbo de toda humanidad. Y así, en la espera de la revelación, el cielo parecía contener el aliento, y la historia de Zaqueo se adentraba profundamente en los caminos del cumplimiento divino. El próximo capítulo aún estaba por escribirse. Mientras el murmullo de la multitud se hacía más denso, Zaqueo sintió cómo el eco de su compromiso resonaba dentro de su ser. En su pecho ardía un fervor que no solo provenía de la convicción, sino también de un profundo temor ante el inminente conflicto que su transformación traería. La sombra del fariseo no era solo una oposición, era un simbolismo del legalismo que intentaba suprimir el poder de la gracia. Justo cuando la tensión se apoderaba del corazón de Zaqueo, un anciano de la multitud, cuyas arrugas narraban historias de tiempos pasados, tomó la palabra. Hermanos, ¿acaso olvidamos las palabras de nuestro profeta? El Señor es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmos 147, 17. Su voz resonó con una sabiduría que enfrió el ardor del momento. Si la misma misericordia que ha tocado a Zaqueo está en nosotros, ¿qué deber tenemos de extenderla? La multitud, tocada por su sabiduría y añoranza, comenzó a murmurar en un tono diferente. Zaqueo se sintió elevarse entre los suyos. La verdad de su transformación ya estaba empezando a tomar raíces. Cada individuo, desde los marginados hasta los influyentes, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un nuevo camino, un camino que era diferente del que habían caminado por tanto tiempo. Zaqueo preguntó a aquellos que habían sido lastimados por su avaricia: ¿cuántos de ustedes desean ser parte de esta restauración? ¿Cuántos anhelan sanar las heridas que han sufrido? Varios levantaron la mano, y entre sus rostros iluminados había un resplandor de esperanza. Pero el fariseo, viendo que su influencia se desvanecía, se adelantó con furia desbordante. «No sois más que un puñado de rebeldes. La ley de Moisés es clara, y no se puede permitir que esto continúe. Si Zaqueo actúa así, seremos destruidos». Su amenaza se convirtió en un grito desgarrador que cortó el aire. Sin embargo, Zaqueo, sintiendo la fuerza del Espíritu Santo en su interior, no se dejó intimidar. La ley fue hecha para los que están lejos de la gracia, pero la gracia ha venido por amor. Su voz, ahora serena pero enérgica, resonó con la verdad que había encontrado. No estoy aquí para abolir la ley, sino para cumplirla en el amor que Dios nos ha compartido. Hoy, en este lugar, la restauración comienza no con cadenas, sino con la libertad. La multitud estalló en murmullos de aprobación, el ánimo comenzaba a construirse. Como un castillo de fe. No obstante, la mirada del fariseo ardía en la oscuridad de su corazón, alimentando el fuego de una rabia que no podría ser apagada por el fervor de la multitud. Antes de que la atmósfera pudiera llegar a un clímax, una voz suave pero potente resonó desde detrás de Zaqueo. Era una voz que todos conocían, una voz llena de autoridad y compasión. «Zaqueo». La multitud contuvo la respiración, pues todos reconocían la voz del maestro. «Baja de ese árbol. Hoy es necesario que more en tu casa».
El eco de estas palabras fue como un trueno en el corazón de aquellos que inicialmente dudaron. La multitud ahora comprendía que el amor de Cristo afirmaba y transformaba. Zaqueo, lleno de asombro y gozo, descendió rápidamente, dispuesto a recibir al Señor en su casa. La oportunidad divina estaba a las puertas de su vida, y con ella la salvación. Mientras el cielo se iluminaba en un nuevo amanecer, la multitud entendió que no solo se trataba de Zaqueo, sino de un plan divino descendiendo sobre cada uno. Mientras Zaqueo conducía a Jesús a su hogar, el fariseo seguía sus pasos, sintiendo cómo su mundo de leyes y convenios se desmoronaba ante la gracia. Así, con corazones alzados y esperanzas renovadas, la historia de Zaqueo se entrelazaba con la mayor narrativa de salvación del pueblo de Dios. La transformación había comenzado, y cada alma estaba a punto de ser llamada a un nuevo camino. Las palabras del anciano resonaban en el aire, ya no como un eco lejano, sino como el clamor del cumplimiento. Presta atención. La verdadera libertad no proviene de las leyes de los hombres, sino de la gracia del Altísimo que está aquí, delante de nosotros. La sombra de un propósito divino caía sobre Jericó, y cada corazón estaba preparado para lo que vendría. ¿Qué revelaciones traería el Maestro a la casa de Zaqueo? La historia de liberación estaba solo comenzando, y el plan soberano de Dios aún aguardaba en el horizonte. Mientras Zaqueo descendía del árbol y caminaba al lado de Jesús hacia su hogar, la multitud lo seguía con una mezcla de asombro y expectativa. Cada paso que daban juntos resonaba en los corazones de quienes observaban. Algunos se preguntaban cómo un hombre tan despreciado podía ser tan favorecido por el Maestro, mientras que otros comenzaban a sentir el eco de la esperanza que brotaba de ese acto. Al llegar a la puerta de su casa, Zaqueo sintió el peso de las miradas sobre él, de aquellos cuyas vidas había tocado con su avaricia. Lleno de fervor y determinación, abrió su hogar no solo a Jesús, sino a una nueva vida. «Señor», exclamó, «si he defraudado a alguno, le devolveré el cuádruple». La sinceridad de su proclamación pareció activar una chispa de luz en el ambiente. Aquel era un hombre decidido a restaurar lo que había destruido, y en su corazón palpitaba una transformación profunda. Jesús, con una mirada llena de compasión, lo abrazó con amor. «Hoy ha venido la salvación a esta casa», declaró, «porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19, de 9 a 10. La pronuncia del Señor resonó en los corazones de los presentes, y la multitud comenzó a murmurar de nuevo, esta vez con un aliento de admiración y asombro por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la sombra del fariseo no dejó de acechar. Desde la penumbra, su furia se transformaba en un rencor rabioso. «Esto no puede ser. La ley no puede ser desafiada con tales actos de subversión. No puede ser que la salvación descienda sobre un publicano». Retumbó su voz, ahora temblorosa de ira. Aquel fariseo que se enorgullece en cumplir la ley no comprendía que ante la gracia de Dios incluso los más perdidos pueden hallar redención. La multitud se tornó incierta. Algunos, atraídos por el mensaje transformador de Jesús, comenzaron a murmurar en defensa de Zaqueo, mientras otros se dejaban llevar por el argumento del legalismo, enraizado en la tradición y la costumbre. Era un conflicto palpable, una batalla que se libraba no solo en el corazón de Zaqueo, sino en cada alma presente. El anciano, que antes había hablado, se acercó de nuevo. Recordemos las palabras de Salomón. El corazón del rey está en la mano del Señor. Como los ríos de aguas, Él lo inclina a todo lo que quiere. Proverbios 21:1. La voz del anciano, ahora llena de autoridad, buscaba restaurar la paz entre la multitud. ¿Qué forma será de buscar a Dios sino por la fe? Que el amor que mueve a Zaqueo hoy nos inspire también a nosotros. Zaqueo miró a Jesús sintiendo la firmeza del amor divino en su interior.
Si tú has venido a mí, entonces debo abrir mi vida completamente. No solo devolveré lo que he tomado, sino que compartiré de mis bienes con los pobres. Cada palabra que pronunciaba parecía sentirse profunda y reverberante, como si cada acto de generosidad anunciara un nuevo amanecer. La multitud, aunque dividida, comenzaba a ceder ante esta nueva realidad del amor manifestado. La transformación de Zaqueo no era simplemente su historia, era una invitación a cada uno a dejar atrás sus cadenas y abrazar la libertad que solo Cristo podía ofrecer. Pero mientras se tejían los hilos de esperanza, una inquietud emergió en el corazón del fariseo. ¿Qué será de nosotros? La ley está en riesgo. ¿Dónde hallaremos nuestra identidad si la gracia comienza a reinar? Su desesperación lo llevó a actuar, convencido de que debía intervenir. Mientras la luz del atardecer se deslizaba por las calles de Jericó, la multitud sintió que el futuro, aunque incierto, se abría ante ellos como una puerta que invitaba a cruzar a lo desconocido. La salvación de Zaqueo representaba no solo un acto de gracia, sino un poderoso recordatorio del poder redentor de Dios. La voz del anciano resonó en sus corazones. Estad atentos a las palabras. Promesas de Dios. El Señor haría maravillas en medio de nosotros si solo nos atrevemos a caminar con fe. Pero aún quedaba un misterio en el aire, un propósito divino en el horizonte que aguardaba ser revelado. ¿Qué planes aún le restaban a Dios para la gente de Jericó? ¿Y qué otros tesoros de su gracia se destaparían ante aquellos que se atrevan a creer? La respuesta aguardaba, y la historia de Zaqueo solo era el comienzo de un revelador acto de amor y redención que cambiaría el destino de muchos. Mientras la luz del crepúsculo tambaleaba entre las paredes de Jericó, Zaqueo se sintió como si un nuevo amanecer emergiera, no solo para él, sino para toda su comunidad. El aliento del cambio llenaba el aire y, a medida que la multitud comenzaba a disolverse en murmullos de esperanza y asombro, una fuerza interior brotaba en su corazón. Un profundo anhelo por cumplir la misión que estaba comenzando a desvelarse. Todo comienza aquí, en mi casa, pensó Zaqueo, contemplando la sala donde Jesús se había acomodado con sus discípulos. Su hogar, que en algún momento había sido un símbolo de avaricia y desdén, estaba a punto de convertirse en un refugio de esperanza y redención. Les contaré mi historia, y ellos tendrán la oportunidad de escuchar la verdad, se prometió mientras miraba a aquellos que se reunían a su alrededor con ojos expectantes. Con un corazón palpitante, Zaqueo se levantó y se dirigió a la multitud que aún permanecía cerca. Amigos, he sido un hombre perdido. He herido y defraudado a muchos de ustedes en mi búsqueda de riquezas. Pero hoy, en este instante, el amor de Jesús ha transformado mi vida. Si Él puede ver en mí un hijo perdido y otorgarme salvación, también puede hacerlo con cada uno de ustedes. Las palabras de Zaqueo resonaron con verdad, y algunos en la multitud comenzaron a llorar, sintiendo la carga de sus propias luchas y tendencias hacia el pecado. Se sentían familiarizados con la historia del recaudador de impuestos, cada uno lidiando con sus propios secretos y luchas internas. Sin embargo, entre murmullos de fe también se alzan las voces de los incrédulos. ¿Qué autoridad tiene este hombre para hablar de redención? ¿No es él el que ha arruinado nuestras vidas?, dijo uno de ellos, evidenciando la tensión que aún existía entre los presentes. Zaqueo, no desanimado, levantó su voz, ahora llena de autoridad y seguridad, en el mensaje que estaba compartiendo. La redención no es para los justos, sino para los que están dispuestos a reconocer su necesidad de un Salvador. He decidido no solo cambiar mi vida, sino también la vida de aquellos que toqué con mi avaricia. Mientras su declaración echaba raíces, Jesús sonrió con aprobación, como un faro que guiaba a Zaqueo en su nuevo llamado. Pero el eco de las voces críticas no cesaba. ¿Y si tu cambio no es más que un capricho? ¿El que ha nacido de nuevo puede realmente cambiar algo? ¿En este lugar?
insistió un fariseo, buscando sembrar dudas en el corazón de la multitud. La tensión en el aire creció. Zaqueo, sintiendo el asedio de la incredulidad, volvió su mirada a Jesús, buscando fuerza en aquel que lo había renovado. En ese instante, el maestro se levantó de su lugar, tomando la palabra con la autoridad que sólo él poseía. Así dice el Señor: notaréis que soy el Dios que sana y que restaura a los quebrantados. Isaías 61:1. Las palabras del maestro llenaron el ambiente de convicción. Era como si cada corazón en la multitud pudiera sentir el toque sanador del amor divino que se había manifestado. Zaqueo, encendido por la luz que Jesús había traído a su hogar, continuó: hoy, en esta casa, comenzaremos a construir una comunidad donde el amor y la misericordia prevalezcan. No seré recordado solo como un recaudador de impuestos, sino como un hombre que decidió dar de sí a los demás. Las reacciones comenzaron a fluir. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros, aún reticentes, dudaban. Zaqueo pidió con sinceridad: dejen que mi acción hable más que mis palabras. Dejo aquí la mitad de mis bienes en ayuda de los pobres. Este es el nuevo camino que he elegido, y les invito a unirse a mí. Entre la multitud surgió un grupo de hombres y mujeres, antiguos amigos y conocidos, que estaban dispuestos a creer en la posibilidad del cambio. Su fe comenzó a avivarse, y cada uno aportó algo, ya fuera un poco de fruta, pan o dinero. La esperanza comenzaba a tomar forma en el corazón de Jericó. Sin embargo, en la distancia, el fariseo que se había opuesto aún seguía maquinando una respuesta. Veía cómo las cosas estaban cambiando a su alrededor y su orgullo estaba al borde del desgarro. Con una mirada ansiosa, se volvió hacia los que estaban a su lado y les susurró: deberíamos interrumpir esta transformación antes que se salga de control. Así como esta casa se abre, también se abrirá una puerta al caos. Justo en ese momento, mientras Zaqueo seguía compartiendo su nueva visión, los corazones de los presentes se llenaron de esperanza. Sin embargo, Zaqueo había comenzado a preguntarse una vez más: ¿cuál es el plan que Dios tiene para mí en todo esto? ¿Qué otros aspectos de su soberanía aún espera revelar? Su historia había comenzado con un encuentro personal, se convertía ahora en un poderoso testimonio de cómo el amor de Cristo transforma vidas. En sus ojos podía ver la promesa de un nuevo propósito que se extendía más allá de su propia redención. El misterio del plan divino de Dios se desplegaba lentamente, y en su corazón la chispa de la curiosidad y la expectativa crecía aún más. Los ecos de la comunidad comenzaban a resonar con nuevos acordes de fe. Hoy tenemos la oportunidad de ser parte del cuadro más grande de la misericordia de Dios. Comenzó nuevamente a ofrecer a aquellos que le rodeaban: no dejen que el miedo anule lo que Él ha empezado a hacer entre nosotros. Así, bajo el cielo estrellado de Jericó, la revelación de un nuevo comienzo estaba al alcance. Y Zaqueo, con la voz del maestro aún resonando en su interior, quedó en pie, lleno de la expectativa de los todavía no revelados caminos que Dios estaba dispuesto a trazar ante él. La historia de su vida apenas comenzaba a girar en torno al inquebrantable amor de Dios, y el viaje hacia la comprensión de su soberanía había comenzado. ¿Qué otras maravillas traería el maestro? La respuesta aguardaba en el mismo latido de la historia por desvelarse.